Estamos muy contentos de que haya participado en nuestro seminario al comienzo de un nuevo año. Esta es la última parte del seminario Fe y Unidad en tiempos difíciles. En efecto, vivimos en tiempos difíciles. En base a los eventos que contemplamos, está claro que vivimos en los últimos días. Y a medida que nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo, vemos que será cada vez más difícil. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, cuando el apóstol Pablo escribía su última carta, antes de ser ejecutado, escribe: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En efecto, vivimos en tiempos difíciles. En este momento, al contemplar la devastación y las enfermedades que han habido en este mundo, la COVID-19, que está entrando ya en el segundo año, a quienes no les ha afectado piensan que no tienen nada que ver con ellos, piensan que es una farsa. Pero para aquellos que han perdido a seres queridos, aquellos que han perdido a personas con quienes mantenían una cercanía, esta enfermedad ha ocasionado devastación. Y aún sabemos que vendrán cosas todavía más peligrosas. Sí, esta podría ser una enfermedad hecha por el hombre, sí, eso lo comprendemos. También entendemos que probablemente la cura será peor que la enfermedad en algunos casos. Y sí, todo lo que están intentando hacer, la vacuna y todo lo demás. Y sabemos que vivimos en los últimos días. ¿Cómo sobrevivir a ello? Sobre todo cuando miras en la sociedad, ¿qué está ocurriendo en la sociedad en relación con estas enfermedades, los huracanes, los terremotos, todas estas tragedias? ¿Qué le ocurre a la condición moral de la sociedad? El apóstol Pablo sigue diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En efecto, todas estas cosas las podemos ver con claridad en la sociedad. Podemos ver que todos estos son problemas sociales, problemas referentes a unos para con los otros. De eso se trata. Y la corrupción de la sociedad a nivel social es una clara señal de los últimos días. Y en consecuencia, a medida que la sociedad se va corrompiendo, el Espíritu de Dios se va retirando de la tierra. Y vemos estas pestilencias, estas enfermedades, vemos la naturaleza totalmente trastornada. Y va a empeorar a medida que la sociedad se corrompe moralmente. Sigue diciendo en el versículo 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto está pasando. La inmoralidad está aumentando. Cuanto más aumenta la inmoralidad, tanto más surgen estos problemas sociales. Vemos que el Espíritu de Dios se está alejando de la tierra. Y a medida que la sociedad decae, ¿qué le sucede al entendimiento? ¿Qué le sucede a la razón? Lo vemos en el versículo 7, están siempre aprendiendo. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Ahora, en medio de toda esta sociedad, la educación como nunca antes se está convirtiendo en lo más importante a tener. La gente antes aprendía a negociar, aprendía este tipo de cosas y las consideraban como valiosas, pero ahora lo valioso es obtener una formación. Y sí, están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y qué tiene esto como resultado? ¿Qué ocurre cuando hay más población formada? ¿Qué ocurre con aquello que llamamos fe? Jesús lo predijo en Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús vuelva por segunda vez, la fe escaseará. ¿Por qué? La razón es que se dejan atrás los principios de la educación. Al contemplar ese periodo de tiempo llamado los últimos días, del que el apóstol Pablo escribía, cuanta más información tiene la gente, menor es su fe. ¿Por qué? ¿Cuáles son los principios de la falsa educación que hace de ello un problema? Lo vemos en Consejos para los Maestros, página 63. Hay una educación que es esencialmente mundanal. Quiero detenerme aquí y pensar por un momento. Esto es una descripción de la educación mundanal y de sus principios. Leámoslo de nuevo. Hay una educación que es esencialmente mundanal. Su fin es dar éxito en el mundo, satisfacer la ambición egoísta. Para conseguir esta educación, muchos estudiantes dedican tiempo y dinero y llenan su mente de conocimientos innecesarios. El mundo los tiene por sabios, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. Sí, a veces hay que ir a la universidad, lo entiendo. Puede haber personas que, como Daniel, fue a la universidad babilónica y salió intacto de esa universidad. Sí, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque entendió las razones para formarse. Y aquí dice, su fin es dar éxito en el mundo y satisfacer la ambición egoísta. Ahora, ¿qué pasa con la educación mundana? ¿Qué ocurre cuando la contrastas con la verdadera educación? Nótese en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Sí, los griegos estaban muy interesados en la educación y los sistemas educativos que tenemos hoy parten del sistema educativo que había en Grecia. ¿Qué dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué encontramos aquí al contemplar estos dos sistemas educativos? Como ven, el sistema educativo de Cristo es ¿qué? Es la crucifixión. Sí, Cristo crucificado. Y cuando la gente del mundo ve a Cristo crucificado, para aquellos que son judíos, para aquellos que comprenden la verdad, es tropezadero. Y por supuesto, para aquellos que se educaron en el sistema educativo griego, es locura. Así que, ¿qué hace Dios? ¿Qué sucede con este tipo de sistema educativo? Vayamos a 1 Corintios capítulo 20, versículo 20 y 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Los principios del mundo y los principios de Dios son totalmente contrarios. En el sistema de educación mundanal están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y es por eso que el apóstol escribe lo siguiente en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios usa algo totalmente distinto de lo que la gente espera. Quieren ver cosas tangibles y Dios usa la predicación para cambiar la vida de las personas. Y aún para nosotros, los creyentes, ¿qué es este verdadero sistema de educación que contrasta con el mundo? 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Se centra en la crucifixión, se centra en la cruz. Ese es el poder de Dios. ¿Qué más dice en el versículo 24? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, esto mismo es. El poder de Dios se encuentra en la cruz de Cristo y la sabiduría de Dios se encuentra en la cruz de Cristo. Sí, sabiduría, educación, verdadera educación. Esto la encontramos en la cruz de Cristo. Y a menos que comprendamos este principio de verdadera educación, ¿qué nos ocurrirá? En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 66, dice, ahora, más que nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, ahora más que nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Entiende usted esto? Si no comprendemos la verdadera ciencia de la educación, nunca seremos salvos. Y si miramos en la historia, sobre todo en el libro titulado Estudios en Educación Cristiana de E. A. Sutherland, muestra con claridad que la falta de verdadera educación en el protestantismo les llevó a rechazar el mensaje del primer ángel. Y en cuanto a nosotros hoy, si no comprendemos la verdadera ciencia de la educación, no tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Quiere usted ser salvo? Entonces debe comprender la verdadera ciencia de la educación. Hemos estado hablando sobre la administración. De ahí viene este seminario de administración de iglesia. Y tendremos seminarios cada 2 meses para poder comprender nuestras responsabilidades. Así pues, cuando hablamos sobre las responsabilidades de la iglesia, ¿cuál creen que es la necesidad esencial a la hora de cumplir con las responsabilidades de la iglesia? ¿Saben cuál es? La encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es, al comenzar este nuevo año, es un buen tiempo para reflexionar que la verdadera educación contrasta con la mundana. La educación mundana tiene como base tener éxito económico, tener cosas que me benefician a mí, mientras que la verdadera educación, la sabiduría de Dios, se encuentra en la cruz de Cristo. Y aquí Jesús dice que tú y yo debemos tomar la cruz. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la verdadera educación y la mundana? ¿Cuál es la diferencia fundamental? La Educación Cristiana, página 257.
Educación significa mucho más de lo que muchos suponen. La verdadera educación abarca la disciplina física, mental y moral, a fin de que se apresten todas las facultades para el mejor desarrollo, para servir a Dios y para trabajar por la elevación de la humanidad. Recuerden, la educación mundana consiste en edificarse a uno mismo, tener éxito, para que la gente nos vea y diga, wow, tiene una buena formación. Pero, ¿qué hay de la verdadera educación? ¿Qué hace la verdadera educación? Desarrollar todas las facultades a la máxima capacidad. ¿Pero por qué razón? Para servir. Sí, el acto de servir. Para elevar a las personas. Para elevar a la humanidad. Ese es el propósito de la verdadera educación. Y al considerar las responsabilidades de la Iglesia, al considerar la administración de la Iglesia, conlleva considerar las responsabilidades de la Iglesia y los departamentos de la Iglesia. ¿Por qué tenemos tantas responsabilidades en la Iglesia? Veamos esto, veamos la siguiente diapositiva. Nótense aquí algunas de las responsabilidades. Tenemos la dirección en distintos cargos, directores de iglesia, presidentes de unión, presidentes de la conferencia general y vicepresidentes. Todo esto tiene que ver con la dirección. Y luego tenemos la secretaría, que se encarga de todo lo siguiente, aquellos que se encargan de las finanzas, la tesorería. Hay directores de escuela sabática, maestros de la escuela sabática, maestros de niños, maestros de jóvenes, directores del departamento musical, audiovisual y difusión. Necesitamos estas cosas y estos cargos tienen que ver con los varios niveles de administración de iglesia. Y luego están los departamentos. No mencionaremos el departamental de escuela sabática, ya lo hicimos antes, pero a nivel de conferencia general está el departamento de escuela sabática en el que se elaboran cosas. Está el departamento de educación en todas sus etapas, desde la escuela primaria hasta la escuela misionera. Está el departamento de familia, el departamento de jóvenes, el departamento de escuela misionera, el departamento de obra médico-misionera, el de publicaciones y, por supuesto, para repartirlo es necesario el departamento de colportaje. También hay el de mayordomía y el de bienestar. Y hay muchos, muchos más. Muchas oficinas, tanto a nivel local como de conferencia general. Todas estas responsabilidades. ¿Por qué tenemos tantas responsabilidades? Y como iglesia es mayor, debe haber más responsabilidades. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? De nuevo, Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque debemos tomar la cruz. Sí, la conversión tiene un precio natural. En efecto, negarse a uno mismo y tomar la cruz es eso mismo. Y es por eso es tan importante que en el comienzo de este nuevo año hagamos un serio examen de conciencia. En Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, después de hablar acerca de tomar la cruz, Jesús dijo, «Pero ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». He aquí esta situación. Para tomar la cruz, primero debes calcular los gastos.
Y el inicio del año es un buen tiempo para calcular los gastos. ¿Cuánto me cuesta ser cristiano? ¿Cuánto me cuesta ser seguidor de Cristo? ¿Y estoy dispuesto a pagar ese precio? Es por esto que es tan importante cuando se refiere a llevar la cruz. Entonces, ¿de qué manera la cruz forma parte de mi vida diaria? ¿Cómo vamos hacia la cruz en todo momento? Profetas y Reyes, página 165. La invitación de ponerlo todo sobre el altar del servicio le llega a cada uno. No se nos pide que sirvamos como sirvió Eliseo, ni somos todos invitados a vender cuanto tenemos, pero Dios nos pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida, que no dejemos transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar su obra en la tierra. Esta es la cruz que tenemos. No tenemos que venderlo todo lo que tenemos. Es cierto, puede que esa no sea nuestra experiencia, pero ¿estás tú haciendo algo que haga progresar la obra de Dios en la tierra cada día? ¿Estás haciendo cosas por el estilo? Cuando estamos convertidos, cuando experimentamos una conversión genuina, algo nos ocurre. Y eso lo vemos en la experiencia que tuvo Jesús con la mujer en el pozo, en Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quisiera que observaran esto detenidamente. Cuando aceptamos el agua de vida en nuestro corazón, en nosotros se convierte en una fuente. En otras palabras, lo compartimos con otros. Ese es el resultado natural de la conversión. Y por eso en el deseado de todas las gentes, página 166, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. ¿Comprende esto? En el momento en que somos convertidos, en el momento en que nacemos de nuevo, nos convertimos en misioneros. Leámoslo de nuevo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer de avidez de beber el agua de vida. Cuando las personas nos ven y ven lo que tenemos, quieren tener lo mismo. Quieren beber de la misma agua de vida que tenemos. Quieren tener esa experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la cruz es la pieza central de la vida cristiana? Por supuesto, no hablamos solo de la cruz de Cristo, sino que Jesús dice que debemos tomar la cruz. ¿Y por qué es eso? Cuando hablamos de la verdadera educación, está conectada a la cruz, mientras que cuando hablamos de la educación mundanal tiene que ver con el placer. ¿Por qué sucede esto? Las dos cosas contrarias la una de la otra. ¿A qué se debe? ¿Por qué es la cruz tan importante? ¿Y qué es lo que la cruz hace en mí personalmente? ¿Qué sucede cuando verdaderamente acepto la cruz de Jesucristo? ¿Qué sucede en ese momento? He aquí una preciosa declaración en Juan 15:11. Veamos qué dice. Estas cosas
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quiero que se detenga y contemple esto. Cada cosa que Jesús nos dice es para que experimentemos gozo. Entonces, cuando me niego a mí mismo y tomo la cruz con el fin de hacer lo que Dios me pide que haga, que es servir a los demás, cuando hacemos esto, es ahí cuando experimentamos el gozo en nuestras vidas. ¿Quiere usted este tipo de gozo? ¿Qué ocurre si dice, no quiero eso? Quiero otro tipo de sistema. No quiero estar sirviendo constantemente. Que me manden a hacer algo constantemente. Quiero un poco más de paz. Voy a relajarme y a no hacer nada. Quiero el placer. ¿Qué ocurre entonces? Nótese en Patriarcas y Profetas, página 588. El hombre hace a su propia alma el mayor daño e injusticia cuando piensa y obra en forma contraria a la voluntad de Dios. No se puede hallar gozo verdadero en la senda prohibida por aquel que sabe en qué consiste lo mejor y procura el bien de sus criaturas. El sendero de la transgresión lleva a la miseria y a la perdición, pero los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Proverbios 3:17. Esa es la elección que se nos presenta. Parece que los caminos del mundo son mejores porque nos beneficia. Eso es lo que parece. Pero su fin es la destrucción, no solo en la vida futura, aún en esta vida. Pero si seguimos los caminos de Dios, el camino de servicio, encontraremos gran gozo. Veamos ahora el ejemplo de Jesús. ¿Qué le dio gozo? ¿Qué le animó en esta vida mientras seguía el camino hacia la crucifixión? Toda su vida fue una vida de servicio en el camino hacia la crucifixión y aún así era feliz. ¿Qué le hacía feliz? ¿Qué le daba paz? ¿Qué le daba el gozo verdadero? Hebreos 2:12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué había en la vida de Jesús? Él contemplaba el gozo en salvar a las almas, y esto le ayudó en todo el camino. Y es por esto que, si queremos tener verdadera felicidad, los principios de Jesús deben ser los nuestros. En Filipenses 2, versículos 5 y 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, he aquí a Jesús, era Dios, era igual a Dios, todas las huestes angelicales estaban allí para servirle, y en cambio Él les sirvió a ellos. Y no solo les sirvió, sino que nos vio en este mundo y vino para servir a los pecadores. Los rechazan el gobierno de Dios. Él vino para recuperarnos para Dios a través de Cristo. ¿Cómo? Mediante el servicio. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué halló Cristo en eso? ¿Qué halló Jesús en esa clase de servicio? Signs of the Times del 25 de noviembre de 1903. Cristo halló su más alto gozo en servir. Vino a esta tierra a ministrar, no para que le ministraran. Contempladle enseñando en el templo, junto al mar, en la ladera de la montaña, las grandes arterias de tránsito. Vedle junto a la cama del enfermo, hablando de paz y esperanza al afligido. Andó haciendo bien, confortando a los dolientes, ayudando a los necesitados, sanando las heridas que el pecado había infligido.
Sí, contemplemos a Jesús haciendo todas estas cosas. Cuando ministró a alguien, eso le trajo gozo y felicidad. ¿Quieres tener gozo y felicidad en tu vida? Si es así, sigue la experiencia de Jesucristo. Y no solo Jesús, ¿qué hay de los ángeles? Leamos en Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cuál es la obra de los ángeles? Esos ángeles fuertes y poderosos, su obra es servir a otros. Esa es su obra. ¿Y qué ocurre en el momento en el que un alma es salva? ¿Qué ocurre cuando por su ministerio un alma entrega su alma a Jesucristo como su Salvador personal? Lucas capítulo 15, versículo 17. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué les sucede a los ángeles? Están llenos de gozo. Por eso en Signs of the Times de 28 de marzo de 1895 dice: la cruz de Cristo es el poderoso medio que Dios ha planeado llevar al mundo. Cristo, el sacrificio expiatorio, ha influenciado a las inteligencias celestiales en tal grado que su mayor gozo es trabajar como mensajeros de Cristo para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. El mayor gozo de los ángeles es ser mensajeros de Jesucristo para servir a la humanidad. Ese es su mayor gozo. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de tú y yo? ¿Dónde hallamos nuestro mayor gozo? Antes de la crucifixión, los discípulos discutían sobre quién iba a ser el mayor. ¿Por qué? Porque en sus mentes estaban afectados por la educación mundana. El pueblo judío en los tiempos de Cristo estaba fuertemente influenciado por el sistema educativo griego. Es por eso que no estaban preparados para ver a Jesucristo y aceptarle. Los discípulos también estaban influenciados por eso y buscaban quién iba a ser el mayor, quién va a servirme a mí. Y cuando llegaron al aposento alto con sus pies cansados y polvorientos, y en ese momento alguien tenía que limpiar los pies a otro. Miraron a su alrededor y no había ningún siervo. Oh, yo no soy el siervo. Ese no es mi sistema educativo. Mi sistema educativo consiste en que tú me sirvas a mí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Les lavó los pies. ¿Y qué les dijo en el acto de servicio? Este acto de ministerio en Juan capítulo 13, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Sí, la fuente de felicidad es el servicio. Cuando sirves a otros, hay gozo y felicidad que el dinero no puede comprar. Y sí, podemos mirar los salarios, y a veces hablamos sobre personas a quienes invitamos a trabajar en la obra. Miran los salarios y dicen: oh, no puedo trabajar por tan poco, tengo una familia que mantener. Y salen y hacen otras cosas. ¿Y qué ocurre? Se pierden todo ese gozo y esa felicidad, porque el gozo y la felicidad se encuentran en servir a otros. A fin de conocerle, página 123. Revestidos de su humildad y mansedumbre, hallan su mayor gozo en su servicio. Las ambiciones terrenales ceden paso a un deseo de servir al Maestro. El mayor gozo que nadie puede tener se encuentra en el ministerio. Y por eso es que no solo tenemos a aquellos empleados en el ministerio del Evangelio, hay también tantas cosas que dependen de las personas que ofrecen voluntariamente su tiempo. Y en efecto, un nuevo año empieza. En las iglesias locales se celebran elecciones de oficiales.
han elegido a nuevos dirigentes. La pregunta es, ¿has entrado en ese servicio de gozo? ¿Es esto lo que vas a hacer en este próximo año? Porque este es el único propósito de la educación. Sí, llevar la cruz de forma genuina significa servir, pero a cambio recibimos gozo, y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Es por eso que, cuando hablamos de ir al cielo, cuando hablamos de ir a nuestro hogar celestial, ¿cuándo iremos a nuestro hogar celestial, a la vida eterna de gozo y felicidad? ¿Cuándo iremos allí? Cuando nosotros como iglesia experimentemos algo, ¿y qué es? Tomo 9, página 95. La obra de Dios. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los de los ministros y dirigentes de la iglesia. Sí, esto es cierto. Entonces lo que vemos aquí es que la obra de Dios en este mundo no terminará. No lograremos ir a nuestro hogar celestial donde experimentaremos gozo y felicidad eterna hasta que, ¿qué ocurra? Hasta que todos los miembros de la iglesia se interesen en la obra y se unan con los ministros y dirigentes de la iglesia. Sí, algunas personas piensan, el ministerio debe hacer la obra, debe terminar la obra, para eso les pagamos. Otros dicen, son los miembros laicos terminarán la obra. Y adivinen qué, no es ninguno de los dos, sino cuando todos nosotros nos unamos y nos preparemos para el gozo eterno. ¿Por qué? Porque tenemos gozo aquí. ¿Y cómo tenemos gozo aquí? Es el gozo de servir a otros. Y es por eso que durante todo este año celebraremos los seminarios que estamos teniendo. Y para el próximo año tenemos previsto tener un seminario al mes en uno de los departamentos. Y es bueno que asistas a todos, pero si no puedes, al menos asiste a los que te interesen, para que así puedas comprender todo lo que tienes que hacer con el fin de ser más útil al servicio de Jesucristo. Y por eso, lo que hoy necesitamos en la iglesia cuando hablamos sobre aquellos que ocupan un cargo como dirigentes, ¿cuál es su función? Lo encontramos en Obreros Evangélicos, página 208. Pero muchos pastores fracasan al no saber o no tratar de conseguir que todos los miembros de la iglesia se empeñen activamente en los diversos departamentos de la obra de la iglesia. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando preparamos a las personas para el bautismo, ya estamos pensando en qué pueden participar en la iglesia. Así, en el momento en que son bautizadas, ya tienen una responsabilidad. Sí, tienen una responsabilidad. ¿Por qué? Cada miembro debe trabajar. Y nuestra obra como ministros, nuestra obra como dirigentes, es asegurarnos que cada miembro de iglesia esté trabajando. Leámoslo de nuevo. Pero muchos pastores fracasan al no saber o no tratar de conseguir que todos los miembros de la iglesia se empeñen activamente en los diversos departamentos de la obra de la iglesia. Si los pastores dedicasen más atención a conseguir que su grey se ocupe activamente en la obra, lograrían mayor suma de bien, tendrían más tiempo para estudiar y hacer visitas religiosas y evitarían también muchas causas de irritación. Sí, debemos hacer visitas religiosas, sí, debemos asegurarnos de que estudiamos cosas espirituales para poder alimentar a la grey de Dios. Y no lo podemos hacer si continuamente tienes que resolver problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque la gente no está trabajando. ¿Y por qué no están trabajando? Porque no les hemos dado ningún trabajo. Les miramos y decimos, no están capacitados, son muy jóvenes, son muy inexpertos. No, debemos prepararles, debemos proporcionarles esa experiencia. Nuestra obra es que estén activamente implicados.
Por eso es tan importante celebrar estos seminarios. Y sí, lo sé, en realidad sería mucho mejor hacerlo en persona. Pero no podemos estar en todas partes, por lo que gracias al Señor tenemos esta oportunidad de al menos compartir con cada uno de nosotros qué debemos hacer. Pero también debemos comprender que para tener éxito debemos estar juntos. Para nosotros la fraternidad y la unión son cruciales. Y 2021 ya ha llegado. ¿Y qué está ocurriendo en la sociedad? La sociedad todavía está abrumada por lo que llaman COVID-19. Sí, ya lleva más de un año. De hecho, este es el segundo año. Y algunos lugares llevan un año y medio con esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué nos está pasando? La gente está experimentando lo que llaman distanciamiento social, alejándose unos de otros. En algunos lugares llevan mascarilla y es obligatorio, e incluso dicen que hay que llevar mascarilla hasta cuando vas solo en el automóvil. No puedo creerlo. En el sur de California, a principios del año pasado, vi a personas corriendo con las mascarillas puestas. Es increíble. Algunos dicen, nada más salgas de casa debes llevarla puesta. E incluso ahora estuve leyendo y decía que debes llevarla puesta aún estando con tu familia en tu casa. No lo podía creer. Con las iglesias cerradas, todas estas cosas, en medio de toda esta pandemia y el mundo llegando a su fin, vemos que la profecía se cumple a nuestro alrededor. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Al ver los sucesos, las señales de los tiempos teniendo lugar, vemos que la venida de Jesús se acerca, tanto más debemos reunirnos. Sí, necesitamos reunirnos en la iglesia, tanto más necesitamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos confraternizar unos con otros? ¿Por qué es eso una necesidad? En Materials 1888, página 1682, habéis perdido mucho, sobre todo al no haber ocupado vuestro lugar en asambleas religiosas, poniéndoos bajo las influencias más saludables en los canales de luz. Las preciosas oportunidades de ser testigos de Cristo no deberían contemplarse como innecesarias. Debemos ponernos en los canales de luz, bajo las influencias más saludables. Y sigue diciendo, ¿no sabéis que si el pueblo de Dios se reúne para adorarle, como sus más fervientes testigos, recibe una rica bendición? Son representantes de Cristo y Él está en su medio para bendecir. Sí, vemos todas estas cosas a nuestro alrededor. Se están cerrando iglesias. No se nos permite reunirnos. Y aún así, necesitamos confraternizar unos con otros. Necesitamos ese tipo de unidad. ¿Y qué vemos en lugar de esto? ¿Qué sucede en el mundo que nos rodea? ¿Qué experimentaba la iglesia primitiva cuando se reunían? Y vemos que el pueblo de Dios debe confraternizar, sobre todo en estos últimos días. Y en vez de eso, ¿qué sucede? Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué estaba ocurriendo? Vemos persecución. La iglesia estaba creciendo y a medida que crecía, vino la persecución y los esparció. Y sin embargo, dice que deberíamos reunirnos. Se supone que debemos confraternizar unos con otros. Y dice que fueron perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué fue la iglesia perseguida?
Y me viene la pregunta, ¿por qué el COVID-19? ¿Por qué cierran las iglesias? ¿Por qué alguien establece que no pueden reunirse más de 10 personas a la vez? Solo 10 o menos pueden reunirse. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que Dios lo envía? ¿Es el mensaje de Dios para nosotros hoy que debamos esparcirnos en este tiempo cuando debemos estar unidos? Bien, veámoslo. Hechos de los Apóstoles, página 86. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio un gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir por todo el mundo. Este es un mensaje para nosotros hoy. Nos reunimos en centros, queremos estar cada vez más juntos. Hay lugares en los que tenemos cientos de miembros en la misma ciudad. Y Dios dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y cuando hay cientos de miembros en una misma ciudad, decimos, construyamos una iglesia todavía mayor para que todos quepamos en una misma iglesia. Y entonces vienen las restricciones por las que no pueden estar más de 10 personas. ¿Para qué sirve ese edificio que construimos cuando ni siquiera podemos reunirnos en él? Todo lo que puedo decir es alabado sea el Señor por todas estas cosas. ¿Por qué? Sigue diciendo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a otros a sentirse satisfechos con lo que habían hecho. Ese es el problema, nos sentimos satisfechos con tanta facilidad, sobre todo cuando comenzamos a divisar cosas, comenzamos a divisar edificios y nuestras mentes, esto se convierte en el centro de todo, que eso es lo que significa reunirnos, que eso significa estar unidos, y nos sentimos satisfechos y entonces comenzamos a morir. Me encanta lo que sigue, nótese lo que dice aquí. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos. Sé que la COVID-19 y las restricciones en realidad no son la persecución, eso no es persecución. Si decimos que eso es la persecución, entonces no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Pero cumple con un propósito, sobre todo cuando dicen que no se reúnan más de 10 personas. Y esto me encanta. Me encantan estas restricciones. Son buenas para nosotros. Son restricciones que en realidad necesitamos. Porque cuando la iglesia en Jerusalén se dispersó hacia todas partes por la persecución, ¿qué resultado tuvo? Nótese en Hechos capítulo 8, versículo 4. Este fue el resultado. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Quién predicaba el Evangelio? No eran solo los apóstoles, no eran solo los líderes. Todas esas personas que fueron esparcidas por todas partes se convirtieron en predicadores. Y sí, si tienen una iglesia de 100 personas, sería bueno verla dividida en otros 15 grupos pequeños, que cada uno fuera un predicador. Y sí, yo valoro el ministerio en línea, valoro el hecho de haberme podido dirigir a ustedes en la comodidad de su hogar para compartir juntos este mensaje a través de los medios de comunicación. Yo creo en los medios, llevo usándolos desde 1991. Estuve involucrado de forma activa con los medios en varias de sus etapas. Pero hermanos, eso no satisface la necesidad de reunirnos juntos de forma personal. Y sobre todo en grupos pequeños, en grupos más pequeños, reunirnos en esos grupos. Justo el otro día estuve hablando con alguien en su estado con las restricciones. No pueden reunirse más de 10 personas en la iglesia. Y hablaban sobre cerrarla y les pregunté, ¿por qué? Sí, reúnanse con las restricciones, sí, reúnanse 10 personas, rebajen el número de personas,
para las visitas y que se reúnan 5 o 6 en la iglesia y dejen entrar a las visitas y luego abran las casas. ¿Qué hay de los hogares? ¿Qué hay de las iglesias en los hogares? ¿Qué tal si abrimos las puertas de nuestros hogares, invitamos a nuestros vecinos a que vengan, invitar a otras personas a que entren? Y si dicen que tengo que llevar mascarilla, estoy dispuesto a llevarla. No me convence mucho, pero sí, a lo mejor es cierto. Pero por amor al Evangelio, ¿estoy dispuesto a tomar la cruz y llevar puesta la mascarilla por unas pocas horas? Sí, estoy dispuesto a hacerlo. Si estoy dispuesto a entrar en una tienda en la que no me permiten entrar sin llevar puesta la mascarilla, y si estoy dispuesto a hacerlo por eso, ¿no lo estaré por él? ¿Por la palabra de Dios? Sí, lo estaré. ¿Significa que voy a ceder ante todo cuanto venga la vacuna y todo lo demás? No. No lo voy a hacer. Esto me afecta personalmente, pero puedo hacer algunas de estas cosas y hacer un sacrificio, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque queremos que el Evangelio llegue a todo el mundo. Queremos poder alcanzar a todas estas personas. Queremos poder alcanzar a todo el mundo y nos estamos reuniendo en una iglesia, en una misma ciudad, descuidando todos esos lugares. Y sí, sigan reuniéndose en la iglesia. Sí, pueden llevar a cabo el registro de publicaciones aquellos que no tienen la capacidad de trabajar de ese modo, pero sí, abran las puertas de sus hogares, ábranlas, y sí, Dios nos bendecirá. Y también sé que las leyes serán cada vez más restrictivas, lo entiendo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué sucederá cuando las leyes sean totalmente restrictivas y no puedan reunirse de ningún modo? Entonces puede que sea la hora de Hechos 5:29, porque los apóstoles también se les prohibió predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, el tiempo en que esto sucederá vendrá, es cierto. Pero de nuevo, quiero remarcar lo siguiente. En efecto, las redes sociales ocupan un lugar. Sí, las redes sociales ocupan un lugar. Y aquí pueden ver impartiendo las clases por Internet en el Plymouth Leadership College. Algunos tuvimos que cancelar las clases. Aún así, algunos pudieron asistir por algún tiempo. Y gracias al Señor pudimos usar estos medios y agradezco a Dios por ello. Necesitamos las redes sociales, pero no sustituye el reunirnos de forma personal. 2 o 3 deben reunirse. Necesitamos ese tipo de experiencia. Y por ello el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Sí, por las casas. ¿Qué sucede si tenemos un pastor y no puede visitar a todos al mismo tiempo? ¿Qué ocurre si va a la iglesia y predica un sermón, luego va a visitar a un hogar? Los sábados por la tarde uno puede visitar bastantes hogares, incluso el sábado por la mañana. Pueden cambiar los horarios de escuela sabática y del culto divino, pueden reunirse en un hogar y realizar allí el culto divino, y una vez que te vas, ellos estudian la escuela sabática. ¿Y qué hay de los muchos miembros laicos capacitados para predicar y enseñar el Evangelio? Debe usar a cada miembro de iglesia y darles algo para hacer, y de repente tienes una iglesia con un puñado de personas en la que de repente todos son necesarios. Recuerdo cuando nuestra iglesia aumentó hasta 22 miembros y recuerdo cuando asistí a la reorganización de la iglesia, había allí algunos jóvenes y algunos propusieron que fueran directores de jóvenes o directores de escuela sabática de jóvenes y dijeron, oh, ellos no pueden hacerlo. ¿Por qué no? Porque son inexpertos. Y después de algún tiempo terminamos por dividir el grupo, por lo que había 6 o 7 miembros en otra zona para llegar a la iglesia, demoraban 1 hora. Y cuando organizaron esa iglesia, esos 2 mismos jóvenes estaban allí y fueron elegidos como directores de escuela sabática de jóvenes. ¿Por qué? Porque no había nadie más y todo lo que pude decir fue alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ahora tienen algo que hacer. Hermanos, debemos implicarnos en esas iglesias locales, en esas reuniones locales. Las necesitamos. ¿Por qué? Hebreos 10:25.
Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Necesitamos una exhortación personal, no solo a través de la predicación. Necesitamos esa experiencia personal. Y cuando hablamos de exhortar, no nos referimos a alguien dando vueltas por ahí buscando los defectos de otros. Pero lamentablemente eso es lo que la exhortación evoca en nuestras mentes. En nuestra elevada vocación, página 234, dice: pensad en el Señor Jesús, en sus méritos y en su amor, pero no tratéis de buscar los defectos y espaciaros en los errores que han cometido otros. Traed a vuestra mente las cosas que son dignas de vuestro reconocimiento y de vuestra alabanza, y si tenéis facilidad para discernir los errores de los demás, aseguraos todavía más de reconocer el bien y de alabar lo bueno. Eso es lo que debemos hacer. Y sí, cuando vemos a los jóvenes cometen un error, ¿y qué haces entonces? Les encomiendas un trabajo, les das una tarea, y si también fallan, ¿qué haces? Les ayudas. Recuerdo cuando trabajaba en la construcción, cuando comencé a trabajar y no sabía nada. Y mi tío, para quien trabajaba en Los Ángeles, me dio un marco y una ventana. Y puse el marco en la ventana y estaba mal, estaba torcido. Así que tuve que sacarlo otra vez y lo intenté de nuevo. Lo intenté varias veces, estuve ocupado todo el día en esa pequeña ventana. Y al final se acercó y me dijo: deja que te eche una mano. Y en 5 minutos ya estaba hecho. Estaba tan desanimado. Después de ver eso dije: mira, olvídalo, nunca podré trabajar en una obra de construcción. Y comencé a renunciar. Dije: olvídalo, nunca aprenderé. Y esa tarde, cuando volvimos a su casa, me explicó algunas cosas, me animó, me habló acerca de sus experiencias, por lo que al día siguiente tuve que hacer otra igual y en pocos minutos había acabado. Llegué a amar los proyectos de construcción y todo lo demás, aprendí a amarlo. Nuestros jóvenes necesitan ese tipo de ánimo, necesitan tener oportunidades y que se les anime. Así pues, si queremos criticar, si quieres criticar, sigamos leyendo en nuestra elevada vocación. Si os criticáis a vosotros mismos, si os criticáis, si os criticáis a vosotros mismos, podéis encontrar cosas tan objetables como las que veis en nosotros. Entonces trabajaremos constantemente para fortalecernos unos a otros en la fe más santa. Amados hermanos, al acercarnos al final de esta serie de seminarios, es hora de que trabajemos juntos. Es hora de que usemos este tipo de oportunidades que Dios nos ha dado para prepararnos para la eternidad. Me viene a la mente Juan, capítulo 7, versículo 21. Para que todos, 17-21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere que estemos unidos. La forma en que alcanzamos la unidad es cuando comenzamos a trabajar, cuando comenzamos a pensar en servir a los demás, y eso nos da gozo y felicidad. Esa es la verdadera educación, y eso nos prepara para la eternidad venidera. Así pues, al mirar hacia este nuevo año, al mirar hacia otro año que comienza con todos sus desafíos, a medida que vayamos escuchando los seminarios de los distintos departamentos, que el Señor nos ayude a que tengamos esa experiencia, el gozo que tuvo Cristo en servir a otros, y para que cada miembro de iglesia se implique de forma activa en algo.
Que el Señor nos ayude a que eso nos asegure un futuro brillante y que nos lleve a momentos difíciles que todavía están por llegar, pero que finalmente pasemos a la eternidad con nuestro Salvador y que tengamos gozo y felicidad por siempre. Esta es mi oración. Amén.